Revelado, la mesera emocionada rechaza al millonario, sin saber que él es el dueño oculto del restaurante. El bullicio del restaurante era una sinfonía de risas, música y el chisporroteo de la cocina. Rosa, con su uniforme colorido y una sonrisa inquebrantable, se movía entre las mesas como una mariposa en un jardín. Cada día, se enfrentaba al mundo con la alegría de quien sabe que tiene una misión, cuidar de su familia. Su madre, luchando contra una enfermedad crónica, necesitaba su apoyo, y sus 3 hermanos dependían de ella para salir adelante. Aquella tarde, mientras servía un plato de enchiladas, su mirada se cruzó con la de un cliente enigmático, Alejandro. Él era un hombre de elegancia inalcanzable, con unos ojos que parecían deslumbrar con un brillo especial. Los días siguientes, Alejandro se convirtió en visitante habitual. Se sentaba siempre en la esquina, apenas a unos pasos de donde Rosa atendía, observándola con un interés palpable. Cada sonrisa de ella encendía una chispa en su mirada, y cada gesto que Rosa hacía resonaba en su corazón, como una melodía que no podía ignorar. Pero para Rosa, él era solo un cliente más, y su vida no podía desviarse de la responsabilidad que llevaba consigo. Un día, después de varias miradas cómplices, Alejandro finalmente reunió el valor para invitarla a cenar. Sin embargo, Rosa, aferrándose a la voz de su madre, respondió con firmeza: «Lo siento, pero tengo que rechazar tu invitación». Su corazón latía con fuerza, pues en el fondo temía que al aceptar, pondría en riesgo su dignidad y la estabilidad de su hogar. La imagen de elevarse al cielo sobre el nido de su familia siempre pesaba más en su balanza interna que un encantador desconocido. Lo que Rosa no sabía era que Alejandro era el dueño oculto del restaurante, un millonario que anhelaba la autenticidad en un mundo lleno de superficialidades. Él había estado buscando a alguien auténtico, alguien que le recordara lo que era vivir con pasión y esfuerzo. La tirantez entre ellos fue creciendo, hasta que la presión financiera golpeó a la familia de Rosa y las cosas en el restaurante comenzaron a ir mal. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, en medio de la tensión, Rosa hizo un descubrimiento inesperado. Alejandro, en un arranque de sinceridad, se reveló como el dueño del lugar, y con ello, mostró su intención genuina de ayudarla sin que ella lo supiera. Le explicó cómo había estado asegurando que sus hermanos siempre tuvieran un plato de comida en el restaurante. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella revelación era como una tormenta de emociones, un torbellino de dudas y posibilidades que la empujaban a cuestionar todo lo que había aprendido sobre los hombres de su entorno. Así, la balanza de su vida se inclinaba. Rosa estaba frente a un cruce de caminos: abrazaría un amor inesperado que podría cambiar su vida o se aferraría a sus convicciones y su lucha por la dignidad familiar. La pregunta resonaba en su mente mientras las emociones la invadían, dejándola en una agonía dulce y desgarradora. ¿Qué camino tomará Rosa? La historia apenas comenzaba. Rosa continuó sirviendo mesas, pero su mente no podía dejar de pensar en la revelación de Alejandro. Cada vez que miraba hacia su rincón, lo veía allí, con esa expresión que parecía entender su lucha. Ella, que era fuerte como una roble, empezó a tambalearse ante la idea de permitir que alguien la ayudara. Después de ese descubrimiento, las preocupaciones se transformaron en un baile confuso entre gratitud y rechazo. El día siguiente, Rosa entró al restaurante con una determinación renovada. Sabía que sus hermanos la necesitaban más que nunca. Sin embargo, no podía negar que la mirada de Alejandro la atraía como un imán. Él le sonrió al pasar sus manos por la mesa. Rosa sintió que el corazón le brincaba mientras ignoraba su propio deseo por acercarse a él. «Hola, Rosa», dijo Alejandro, deteniendo su paso mientras la miraba. «Hola, Alejandro». «¿Qué tal?», respondió ella, sintiendo su voz temblar. «Hoy me gustaría invitarte a almorzar», dijo él, su voz resonaba suave y sincera. Su propuesta no era una cita romántica, sino una oportunidad de conocerse mejor. Pero para Rosa, sonaba a un riesgo que no estaba dispuesta a tomar. «Lo siento, pero tengo que seguir trabajando».
¿Qué tal si elijo algo para ti?, dijo Rosa, tratando de desviar la invitación. Podríamos hablar de tus preocupaciones. He notado que tienes mucho en tus hombros, insistió Alejandro, inseguro pero decidido. Rosa sintió una mezcla de alivio y tensión. Era un hombre comprensivo, pero también eso la asustaba. Se dio cuenta de que su resistencia comenzaba a desmoronarse. Pero, por otro lado, los problemas económicos de su familia comenzaron a crecer como una sombra. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a su madre con una tristeza en el rostro que no pudiendo ocultar. Rosa, ¿podremos pagar el alquiler este mes?, preguntó su madre, con una voz desgastada por la preocupación. Esa fue la gota que colmó el vaso. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Rosa mientras pensaba en sus hermanos y el futuro incierto que les aguardaba. La imagen de Alejandro se volvió aún más atractiva y aterradora. ¿Qué pasaría si aceptaba su ayuda? ¿Recuperaría su orgullo, o se hundiría aún más? La noche llegó con un ambiente denso de incertidumbre. Las imágenes de la cena con Alejandro aparecieron en su mente, una y otra vez. A medida que se dormía, un pensamiento la asaltó: ¿y si aceptaba su invitación y se distraía de sus responsabilidades? Pero había algo dentro de ella que deseaba seguir. Luchaba por encontrar el equilibrio entre las responsabilidades y su propio deseo de una vida más plena. Al día siguiente, mientras servía, se encontró frente a frente con él de nuevo. Su corazón latía rápido, y sabía que debía tomar una decisión. Rosa lo miró a los ojos, y en ese instante, sintió que todo cambiaba. La vida no se trataba solo de sacrificios, tal vez era el momento de abrirse a la posibilidad de que alguien más la apoyara. Alejandro, sobre tu invitación, empezó a decir, sintiendo una oleada de valentía, pero antes de que pudiera terminar, una llamada proveniente de su hermano interrumpió su pensamiento. La voz de su hermano era un eco lejano, lleno de desesperación y angustia. Las palabras que salieron de su boca resonaron como un tambor en su cabeza: Rosa, necesitamos ayuda urgentemente. Rosa sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué haría ahora? ¿Sería capaz de elegir entre el amor y su familia? Las decisiones nunca son fáciles cuando el corazón y la mente juegan a ser enemigos. Así, con la mirada fija en Alejandro, una lluvia de emociones la abrumó. La incertidumbre se transformó en un nuevo dilema: el tiempo corría, y nunca había estado tan cerca de cruzar un umbral hacia lo desconocido, donde el amor y las responsabilidades se entrelazaban. Podría aceptar ayuda sin renunciar a su dignidad. El destino se acercaba. Rosa sintió una ráfaga de pánico recorrer su cuerpo. La voz de su hermano seguía resonando en su mente, como un eco desgarrador. Sin poder apartar la mirada de Alejandro, se preguntó qué significaría realmente para ella dar un paso al frente y aceptar ayuda. La decisión se deslizaba en su mente como un pez escurridizo. Rosa, lo llamó Alejandro, su voz era un suave susurro en medio del caos interno. ¿Te encuentras bien? Ella se sacudió la confusión, obligándose a pensar en sus hermanos. Puso la mano en su frente, ahogando una lágrima que amenazaba con caer. La vida no era solo suya, era de ellos. Sus sueños, preocupaciones y anhelos se tejían en el mismo lienzo de su existencia. Y, en ese instante, el miedo de dejar entrar a alguien como Alejandro se multiplicaba. Lo siento, tengo que irme, dijo Rosa, apresurada. Las palabras salieron de sus labios como un reflejo automático, un acto de defensa. Su corazón latía con fuerza mientras giraba sobre sus talones y se alejaba del encanto que había comenzado a sentir por él. La mirada de Alejandro seguía fija en ella, una mezcla de sorpresa y preocupación escrita en su rostro. Pero Rosa no podía detenerse. Necesitaba correr hacia la realidad dura y fría que la esperaba en casa. Cuando entró, el ambiente que encontró le golpeó como un puñetazo en el estómago. Su hermano estaba sentado en el sofá, con las manos tensas sobre los brazos. A su lado, su madre tenía el rostro surcado por la preocupación. Rosa sintió un nudo en la garganta, y en ese momento, la presión de la situación se hizo palpable. ¿Qué pasa?, preguntó con voz entrecortada, tratando de contener las lágrimas. El dinero ya no alcanza, Rosa. No sé qué vamos a hacer, dijo su hermano, la desesperación impregnaba cada palabra. Su madre asintió, y su mirada se llenó de tristeza. Rosa sintió que el peso de sus responsabilidades se intensificaba. En su cabeza, pensó en la oferta de Alejandro, una mano extendida en medio de su tormenta. Pero el orgullo la abrumaba, podía poner en duda su propia fortaleza si se permitía aceptar ayuda de él.
La lucha interna era desgarradora. A medida que los días pasaban, la imagen de Alejandro era un constante susurro en su mente. La solicitud de ayuda se convertía en un canto melódico, pero el temor a decepcionarse se mantenía constante. ¿Por qué alguien como él querría involucrarse con ella? ¿Qué había detrás de su interés genuino? Rosa no podía evitar hacerse preguntas. Una tarde, en el restaurante, ella lo encontró esperando afuera. El mundo pareció detenerse cuando sus miradas se cruzaron. La incertidumbre se transformó en confusión mientras él se acercaba, su expresión llena de deseo y preocupación. Rosa, he estado pensando, comenzó, pero ella lo interrumpió. No, Alejandro. Por favor, no. No entiendo por qué estás aquí. No necesito que me ayudes. Yo puedo hacerlo, dijo, sintiendo como las palabras se deslizaban fuera de sí, crispadas y firmes. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, una chispa de desafío arde entre ellos. Alejandro la miró, pero esta vez había algo más en su mirada. Era una mezcla de determinación y tristeza. No se trata solo de ayuda, Rosa. Se trata de entender lo que significa compartir las cargas de la vida. Y yo quiero estar a tu lado, le dijo, e hizo una pausa. Pero si decides no aceptar mi ayuda, lo entenderé. Ella sintió un torbellino de emociones. El orgullo la empujaba a cerrarse, pero el deseo de ser comprendida la hacía querer abrirse. Justo cuando las palabras empezaban a formarse en su boca, la vibración de su teléfono la sorprendió. Era un mensaje, urgente. Necesitamos tomar decisiones sobre el alquiler. Rosa sintió que el tiempo se escapaba mientras la angustia la envolvía. ¿Podría realmente dejar entrar a Alejandro en su vida? ¿Sería una traición aceptar su ayuda en este momento tan crítico? Las respuestas parecían tan lejanas como el horizonte. Rosa suspiró, con el corazón dividido entre la posibilidad de un nuevo comienzo y el deber que la mantenía atada a la realidad. Mientras tanto, el futuro esperaba, enfadado, en un rincón oscuro. Alejandro empezó a decir, con un hilo de voz cargado de esperanza y miedo, pero el camino hacia la decisión no era claro. La vida se encontraba en un punto crítico, y el destino parecía apenas estar comenzando a desplegarse. Rosa sintió que las palabras se atoraban en su garganta. El rostro de Alejandro estaba tan cerca del suyo, lleno de esperanza y genuina preocupación, que se preguntó si realmente podría dejarse llevar por su ofrecimiento de ayuda. La timidez se apoderó de ella, adormeciendo su voz aún más mientras luchaba con su orgullo. Lo siento, murmuró al final, como si esa pequeña confesión pudiera liberar una parte del peso que llevaba. No sé qué hacer, su corazón estaba hecho un caos. Lo miró de cerca, buscando en sus ojos una respuesta. Alejandro parecía listo para escuchar, paciente y firme. Era un contraste con la lucha que vivía dentro de ella. De repente, el sonido de su teléfono vibró otra vez, rompiendo la atmósfera cargada. Rosa se apartó, sintiendo el impulso de correr, pero algo la anclaba al lugar. ¿Quieres que te ayude a resolver lo del alquiler?, preguntó Alejandro, con una voz suave, casi como un roce. No tienes que hacerlo sola, las palabras hicieron eco en su mente. Compartir la carga era algo extraño para Rosa, una idea que parecía amenazar su independencia. Sin embargo, en el fondo, ella sabía que ya no podía seguir aplacando su dolor sola. El panorama de su vida se había vuelto demasiado denso, y su familia lo necesitaba. Pero, ¿a qué costo? Justo cuando la duda comenzaba a disiparse y pensaba en aceptar su ayuda, un rayo de luz se coló entre sus pensamientos. La imagen de su hermano y su madre luchando por llegar a fin de mes la abrumó de nuevo. Podía ser fuerte. Podía hacerlo por ellos. No puedo hacerlo, dijo, a punto de convertirse en un susurro. Se giró para alejarse, pero entonces sintió la mano de Alejandro sujetar suavemente su brazo. Rosa, su tono era cálido, enternecedor. Lo único que quiero es ser parte de tu vida, si me dejas. Esa carga no tiene que ser solo tuya. Ella se detuvo en seco, volviéndose hacia él. La vulnerabilidad en su mirada atravesaba su escudo, y por un instante, su corazón se llenó de una emoción que no sabía reconocer. No entiendo por qué te importo tanto, preguntó, la confusión surgiendo desde el fondo de su ser. Alejandro respiró profundamente, su expresión tan seria que Rosa sintió que el aire alrededor de ellos se volvía denso. Porque veo lo que llevas a cuestas.
Y quiero ayudarte a encontrar una forma de aligerar esa carga, si me dejas, dijo con convicción. Su mirada era un ancla en medio de su tormenta interna, las palabras resonaron en su corazón, como si cada sílaba estuviera hecha para desafiar sus miedos. Pero aún quedaba esa sombra de desconfianza. Frente a ella estaba un hombre que parecía tener lo que ella nunca había esperado aceptar. Y se preguntó una vez más si su familia podría soportar más decepciones. Mientras su mente seguía en caos, vio que el cielo comenzaba a oscurecerse, y en su pecho, algo comenzó a cambiar, un querer desafiar lo seguro por lo desconocido. Alejandro, yo trató de hablar, pero de nuevo, el mensaje en su teléfono brilló insistente. Urgente. El pago debe hacerse hoy, era un llamado a la acción. El tiempo se estaba acabando, y una parte de ella sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. La angustia llenaba su pecho, y la incertidumbre abrumaba su mente. ¿Debería aceptar la ayuda de alguien completamente ajeno a su mundo? Piensa en lo que dije, Rosa, dijo él, dando un paso atrás, dejando que el silencio hablara mientras su mirada seguía siendo una promesa. Con el corazón latiendo con fuerza, Rosa sabía que debía tomar una decisión. Las sombras de sus miedos y el brillo de la esperanza estaban en juego, y solo ella podía decidir qué camino seguiría. Cuando miró nuevamente a Alejandro, algo en su interior le dijo que, al aceptar su ayuda, quizás no solo estaría abriendo su vida a él, sino también a nuevos horizontes de posibilidades. La noche caía mientras, en su pecho, el dilema crecía, y si esa puerta que estaba a punto de abrir cambiaría no solo su vida, sino también la de su familia para siempre. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso, un nuevo mensaje en su teléfono la detuvo. Nos han dado una última oportunidad. La reunión es esta noche. Si no vas, perderemos todo. El mundo se detuvo. Rosa se enfrentó a la inminente decisión con una nueva intensidad. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo por un futuro incierto? Rosa sintió que se le paralizaba el corazón al leer el mensaje una y otra vez. La realidad se cerraba a su alrededor, como si el aire se volviera denso. El compromiso de su familia, su hogar, todo estaba en juego. ¿Qué podría significar esa última oportunidad? Podía imaginar la decepción en los ojos de su madre y el desánimo de su hermano si todo se desmoronaba. La decisión que debía tomar se convertía en un peso abrumador, aunque su mente se debatía entre el deseo de aceptar la ayuda de Alejandro y el miedo a vulnerarse. ¿Qué ocurre? La voz de Alejandro cortó el silencio, su mirada se llenó de intriga y preocupación. Rosa alzó la vista, sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. Estaba a un paso de permitir que la vulnerabilidad floreciera, pero el miedo a depender de alguien más la mantenía atada. Ese es un mensaje sobre mi alquiler, respondió, tratando de mantener la voz serena, aunque el nudo en su garganta hizo que sonara temblorosa. Las cejas de Alejandro se fruncieron, y un destello de preocupación brilló en sus ojos. ¿Necesitas ayuda? Puedo no, interrumpió ella, casi con desespero. La reacción se le escapó sin querer, pero sentía que se enfrentaba a un abismo del que tenía miedo de dejarse caer. Alejandro la miró, su expresión cambió por un momento, mostraba una mezcla de sorpresa y comprensión. Rosa deseaba en ese instante que las palabras fueran el puente que la llevara a otro lugar, que la liberaran de su prisión emocional. Pero era consciente de que las decisiones a las que se enfrentaba cada día eran mucho más que irresponsabilidades momentáneas, eran la vida de su familia. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, el cielo se oscurecía más. La luz del atardecer comenzaba a marcharse, ya casi era de noche. La inminente llegada de la calma la invadía, y la inquietud dentro de ella le decía que el tiempo corría. Tienes que ir a esa reunión, dijo Alejandro con firmeza, como si hubiera podido leer sus pensamientos. No puedes dejar que esto se escape. Rosa sintió un impulso, una mezcla de gratitud y resistencia. Alejandro estaba ahí, intentando ayudarla. Y la verdad, le daba miedo. ¿Qué podría perder al aceptar ese apoyo? Esa pregunta resonaba en sus pensamientos mientras la indecisión se apoderaba de ella. Lo que más deseo es ver a tu familia bien, continuó él, sus ojos fijos en los de Rosa, imbuyéndole un atisbo de esperanza. Por favor, confía en mí. Rosa tragó saliva con dificultad, sintiendo que sus defensas poco a poco se desmoronaban. ¿Era posible dejar entrar a alguien en su vida de esta manera? Ahora más que nunca, se daba cuenta de que había cargado con todo aquello por demasiado tiempo. La idea de abrirse a una oportunidad significaba también abrir su corazón, y eso la aterrorizaba.
Quiero ayudarte, pero no sé cómo hacerlo sin perder a los que amo. Dijo, y el eco de su propia angustia se desbordó en el silencio. La mirada de Alejandro no se apartó de la suya. Tenía la fe que ella parecía haber perdido, una esperanza renovada. Pero justo cuando pensó en ceder un poco, su teléfono volvió a vibrar. La reunión comienza en 1 hora. Si no asistes, perderás todo. El mensaje fue como una campana de alerta, una advertencia de que el tiempo se agotaba. Rosa se sintió desbordar de emociones. ¿Cómo podría elegir entre aceptar la ayuda de Alejandro, que parecía verdadero y sincero, y el hacer frente a lo que se requería para salvar a su familia? Cada opción parecía tener su propio peso, su propio precio, y para empeorar las cosas, una sombra del pasado se deslizó por su mente. No confíes en nadie, era la frase que su madre siempre repetía. Pero ahí estaba Alejandro, un extraño que prometía ser una luz en su oscuridad. Rosa se encontraba en un punto crítico entre el deber y el deseo. ¿Y si no hay garantía de éxito?, le preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si lo hay?, respondió Alejandro, el ángulo de su sonrisa mostrando una chispa de optimismo. A veces hay que correr riesgos para cambiar la vida. La noche era profunda, y Rosa sabía que no había tiempo que perder. Se enfrentaba a su mayor obstáculo, abrirse al cambio. ¿Lo haría? ¿Le permitiría a la vida sorprenderla un poco, sintiendo la determinación y el miedo balanceándose dentro de ella? Rosa respiró hondo. El reloj seguía avanzando, y una nueva decisión se gestaba. Tenía que elegir, tomar la mano que se le ofrecía o permanecer en la oscuridad. ¿Qué camino elegiría al final? Rosa sintió cada segundo como un latido en su pecho. La oscuridad que la rodeaba parecía cobrar vida, pulsando con la verdad que aún no se había atrevido a aceptar. Se miró en los ojos de Alejandro, buscando una respuesta que solo ella podía hallar. Su mano temblorosa, que había estado tan firmemente plantada en su determinación, se sintió débil y vacilante. Sebas necesita ayuda con la escuela, dijo, sus palabras fluyendo como un río desbordado. Y mamá, ella no puede más. No sé si puedo permitirme. Puedes hacerlo, le interrumpió Alejandro con voz serena. Solo necesitas un poco de confianza. Rosa cerró los ojos y respiró profundamente. Las imágenes de su hermano, de su madre, luchando cada día con la carga de la vida la atacaban con fuerza. Pero, ¿qué significaba aceptar esta ayuda? ¿Era solo un préstamo o algo más profundo? En su mente, se debatía entre la lucha por mantener el control y la posibilidad de abrirse a un cambio que podría salvar su mundo. Solo una reunión, murmuró finalmente. La decisión fluía lentamente, pero estaba allí, escondida entre el miedo y la esperanza. Alejandro sonrió, y aunque era un gesto pequeño, se sintió como un faro en su tormenta interna. Con un ligero movimiento, tomó su mano, y por un breve momento, el contacto la reconfortó. Mientras su piel tocaba la de él, Rosa se sintió como si parte de la carga se aligerara. Vamos a la reunión. Cualquiera que sea el resultado, tú no estás sola, dijo Alejandro, su mirada penetrante llena de promesas. Ambos salieron del café, y mientras caminaban por la calle, las luces de la ciudad brillaban más intensamente que en cualquier otra noche. Sin embargo, en la mente de Rosa, las conversaciones sobre el futuro se mezclaban con recuerdos pasados de cómo había llegado hasta allí. Recordó una discusión acalorada con su madre cuando le había confesado sus intenciones de hacer algo diferente con su vida. ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo?, le había preguntado su madre. ¿Para terminar como tu padre? Ese recuerdo se asomó, oscuro y lleno de reproches, y en ese instante, sintió la necesidad de compartir su verdad con Alejandro. Mi padre, él fue lo que más amé, pero su abandono me marcó. Desde entonces, he prometido que nunca más nadie podría romperme así, le confesó, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Alejandro la miró sin juzgarla, como si cada palabra que ella pronunciara fuera un paso más hacia adelante. No estoy aquí para romperte. Estoy aquí para levantarte, le respondió su voz cargada de sinceridad. Esa palabra, levantar, resonó en ella, aunque también encendió una chispa del viejo miedo. Rosa se debatió entre la luz que él ofrecía y las sombras que la agobiaban. Era un tío vivo de emociones, esperanza, miedo, anhelos. Al llegar a la sede de la reunión, Rosa sintió que su corazón se aceleraba. La entrada era imponente, y no pudo evitar pensar en lo que había en juego. Si eso saliera mal, ¿qué ocurriría con su familia?
pero si se negaba a cambiar, ¿simplemente renunciaba a ellos? ¿Estás lista?, dijo Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos al tocar suavemente su hombro. Ella asintió, pero el miedo no se desvaneció. Pulsaban sus temores más profundos, ¿y si esto no funcionaba? ¿Y si el pasado se cernía sobre ella como una sombra inquebrantable? Mientras cruzaban la puerta, una voz conocida resonó en su mente. No confíes en nadie. Pero, ¿y si esta vez era diferente? ¿Y si Alejandro era el apoyo que tanto necesitaba? Ya dentro, un murmullo comenzó a elevarse, y Rosa sintió que cada mirada se dirigía hacia ella como un rayo. En ese momento, con el corazón latiendo acelerado, todo en su interior le gritó que se iba a enfrentar a la verdad de su vida. Las puertas se cerraron a su alrededor y la incertidumbre se tornó palpable. Pero justo antes de que dijeran la primera palabra, un hombre en la mesa se levantó y miró fijamente hacia ella, un brillo en sus ojos que la hizo detenerse en seco. Rosa, bienvenidos. Quiero que sepas que esta reunión va a cambiarlo todo. Soy Alejandro, pero no el que piensas. La revelación dejó a Rosa sin aliento. Una pregunta resonó en su mente, ¿qué más podía esconder Alejandro? ¿Sería este el inicio de una nueva era o el giro que la llevaría a su peor pesadilla? Un silencio tenso llenó el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La otra versión de Alejandro, el hombre que al parecer era un extraño, parecía disfrutar de la confusión que había sembrado. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par mientras su mente trataba de descifrar las palabras. La sala, llena de rostros ansiosos, se convirtió en un eco de su propio tumulto interior. ¿Qué quieres decir con eso?, logró preguntar, su voz temblando bajo el peso de la incredulidad. El nuevo Alejandro se descolgó con una sonrisa enigmática, pero su mirada tenía un aire de complicidad. Lo que quiero decir es que no soy solo un compañero de trabajo. Estoy aquí como representante de una iniciativa que puede impactar positivamente a muchas vidas, explicó, gesticulando con entusiasmo. Comenzar con la tuya. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, entremezclando terror y curiosidad. Las preguntas se amontonaban en su mente, pero había una que sobresalía: ¿por qué él había decidido ayudarla? No estoy segura de entender. ¿Por qué me eligieron a mí?, fue lo único que pudo articular. Porque vi en ti a alguien que no teme luchar por su familia. Es esa determinación la que cambia vidas, y yo quiero ser parte de ese cambio, respondió Alejandro con firmeza, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Las miradas de los demás seguían fijas en ella, taladrando su ser, como si la evaluación de su valor estuviera en el aire. Rosa sintió que las paredes se acercaban, un abrazo incómodo que no podía soportar. Sin embargo, en medio de la tensión surgió una pequeña chispa de esperanza. ¿Y si no estoy lista para esto?, preguntó, dudando de su propio valor. La grandeza nunca llega en el momento perfecto. A veces hay que dar el salto y dejar que la red aparezca, respondió con un leve tono motivador. La voz del hombre se desvaneció en su mente, y en ese instante, la luz que provenía de Alejandro iluminó sus oscuros rencores. ¿Era posible que, a través de su propio miedo, pudiera ir hacia el futuro? Decidió tomar una respiración honda y enfrentarse a las posibilidades. La vida no siempre era justa y, sin embargo, aquí estaba, enfrentándose a una oportunidad que ni en sus más locos sueños había imaginado. Está bien. Estoy dispuesta a escuchar su propuesta, anunció, logrando que los murmullos de la sala se silencien. Alejandro sonrió, y esa sonrisa, que antes le había traído paz, ahora le pareció más como una promesa. Los ojos de los presentes la miraban como si estuvieran esperando un espectáculo, una revelación. El hombre que había estado en la cabecera se inclinó hacia adelante, su mirada fulgurante centrada en ella. Me alegra que hayas tomado esta decisión, Rosa. Ahora, hablemos sobre cómo podemos trabajar juntos. Quiero hablarte de un programa de apoyo a estudiantes de tu comunidad que podría beneficiar a tu hermano y a muchos más. Las palabras resonaban en su mente mientras él describía un fondo destinado a becas, cursos de formación y recursos. Rosa se sintió atrapada entre el cielo y el infierno. Sabía que necesitaba esto, pero no podía evitar preguntarse cuánto iba a costarle. En su mente, las sombras del escepticismo volvían a surgir. De pronto, Alejandro, el falso Alejandro, rompió su burbuja de pensamientos. Pero hay una cosa más que debes saber, Rosa. Este programa tiene un costo. No solo financiero. Con su corazón latiendo a 1000 por hora,
Se sintió como atrapada en un juego donde no conocía las reglas. ¿Qué era lo que verdaderamente estaba en juego? La incertidumbre le recorrió el cuerpo, pero en su interior, una voz le decía que debía permanecer firme. Te escucho, dijo, intentando ocultar el temblor de su voz. Tu compromiso es vital. Se requiere que te involucres. Solo así las cosas cambiarán. Pero entendamos esto, el riesgo puede ser mayor de lo que imaginas. La frase quedó suspendida en el aire, y Rosa no pudo evitar sentirse como una marioneta en manos de fuerzas invisibles. Ahí estaba, una decisión que podría cambiar el destino de su familia, pero a un precio que aún no comprendía. La chispa de la esperanza seguía encendida, pero también la sombra de la duda. Cuando Alejandro terminó de exponer sus ideas, Rosa sintió que todos los ojos estaban de nuevo fijos en ella, esperando su respuesta. En ese momento, tomar la decisión adecuada no era solo sobre ella, sino sobre la vida misma de su madre y su hermano. Enfrentando la sala, sus pensamientos se acumularon en un caos, hasta que finalmente se plantó, decidida. No tengo miedo. Creo que estoy lista para el compromiso. La mirada se llenaron de murmullos, y un destello de aprobación brilló en los ojos de Alejandro. Pero, ¿qué pasaría si al frente había más de lo que imaginaba? Una certeza inexplicable la invadió, aunque sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, justo antes de poder asentir a su decisión, otro hombre irrumpió en la sala. ¡Alto!, gritó, causando que todos giraran la cabeza hacia él, como si un relámpago hubiera iluminado la oscuridad. La tensión fue palpable. ¿Qué había desencadenado esa interrupción? ¿Iba a desmoronar sus nuevos sueños antes de que comenzaran? Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la pregunta que se formó en su mente fue aún más aterradora. ¿Qué secretos escondían aquellas paredes? La figura del hombre que había irrumpido se hacía más nítida a medida que avanzaba hacia el centro de la sala. Era alto, con una postura desafiante y una expresión que denotaba mucho más que sorpresa. En su rostro había una mezcla de rabia y desdén, como si cada instante que pasara ahí fuera una traición a algo más grande. ¿Quién te crees para jugar con las esperanzas de la gente?, dijo, apuntando a Alejandro, su voz resonando como un trueno en el ambiente cargado. Rosa contuvo la respiración, sintiendo que el aire se volvía pesado. La sala se transformó en un campo de batalla silencioso, las miradas se desplazaban de un lado a otro, buscando respuestas que estaban ocultas tras el rostro del interrumpidor. Solo intento ayudar, respondió Alejandro con calma, aunque la tensión en su cuerpo era evidente. ¿Ayudar, de verdad? O, quizás, solo busca sacarle provecho a esta situación, a los sueños de estos chicos, replicó el hombre, sus ojos ahora fijos en Rosa, quien sentía que cada palabra era una flecha directa a su corazón. Rosa se sintió atrapada entre dos mundos. Por un lado, tenía a Alejandro, quien había despertado una chispa de esperanza en ella, y por otro, aquel desconocido que traía consigo las sombras de la desconfianza. ¿Quién eres tú para criticar a alguien que lucha por mejorar las vidas de otros? Intervino un tercer personaje, una mujer mayor del grupo, que se adelantó con una chispa de valentía en su mirada. Alejandro ha estado aquí por nosotros, no como un extraño, sino como un aliado. El hombre de la ira cambió su mirada hacia ella, como si buscara desatar una tormenta con su rencor. ¿Y qué saben de él? ¿Qué lo ha llevado a estar aquí? No es casualidad, gente. Todo tiene un hilo detrás, y si no se cuidan, les hará caer en su trampa, dijo con desprecio, gesticulando con desdén mientras sus palabras caían pesadas en la sala. Rosa se sentía cada vez más incomprendida, como si estuviera siendo observada bajo un microscopio. Su preocupación crecía, y la decisión que había tomado parecía un barco que se hundía en un océano de dudas. Lo que quiero es una oportunidad. No sé lo que esto implica, pero estoy dispuesta a arriesgarme por mi familia, expresó, sintiendo que cada palabra brotaba de lo más profundo de su ser. Alejandro miró a Rosa, sus ojos brillando con una mezcla de aprobación y preocupación. Era como si la estuviera invitando a un viaje que ya había comenzado. Pero antes de que pudiera reponerse, el hombre que había interrumpido, visiblemente enfadado, dio un paso más hacia ella. Rosa, no entiendes. Este hombre está vendiendo ilusiones. Tú y tu familia merecen algo real, no una maniobra para jugar con sus esperanzas, dijo, y su tono, aunque agresivo, parecía cargado de una desesperación genuina. Rosa sintió una punzada de inquietud. ¿De verdad estaba cometiendo un error? Pero, al mismo tiempo,
había una voz que se negaba a dejar de soñar con lo que podría ser. La lucha entre el miedo y la esperanza la llenó de dudas. No estoy aquí para jugar con nadie. Quiero algo auténtico, algo que realmente haga una diferencia, respondió Alejandro, su voz ahora firme como una roca. La sala parecía dividirse en dos bandos, algunos apoyaban a Alejandro, mientras que otros se agazapaban detrás de aquel hombre enojado. La tensión se palpaba como un alambre tenso, listo para romperse en cualquier momento. Rosa miró a su alrededor, buscando esas miradas de fe, pero se sintió perdida. Piensa bien lo que haces, Rosa. A veces no vemos lo que está oculto ante nuestros ojos, siguió insistiendo el hombre, casi suplicante, mientras el silencio se volvía insoportable. Finalmente, la voz de Rosa volvió a alzarse, temblando, pero decidida. Necesito tiempo para pensar. No voy a decidir bajo presión. Las miradas se intensificaron, y el hombre asintió, como si esperara eso de ella. Antes de que el ambiente pudiera enfriarse, Alejandro se acercó, rompiendo el hielo de la situación. Tómate tu tiempo, Rosa. Lo más importante es que tomes la decisión que sientas en tu corazón. Estaré aquí cuando estés lista, dijo, su voz suave y alentadora. Finalmente, el hombre se retiró, dejando un vacío cargado de preguntas no respondidas. Rosa se sentía como si estuviese en la cuerda floja, suspendida entre dos mundos. Aquellos instantes se alargaron, convirtiéndose en una espera envolvente. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, pero el aire seguía cargado de incertidumbre. Cuando estaba por alejarse, alguien le tocó suavemente el brazo. Era otra de las mujeres que había estado escuchando, su rostro sereno. A veces lo que más tememos es lo que realmente puede liberarnos. Escucha tu corazón y elige de manera sabia, Rosa. Tu vida podría cambiar para siempre. Con esas palabras resonando en sus oídos, se alejó de la sala, sintiendo como cada paso la llevaba más allá de las sombras del miedo. Pero, mientras miraba hacia atrás, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué harás cuando sepas la verdadera historia?, susurró para sí misma, con un nudo en la garganta, sintiendo que el futuro se dibujaba ante ella, impredecible y lleno de preguntas. A medida que se adentraba en la noche, el silencio de la calle la envolvió, dejando que cada latido de su corazón latente le recordara que las decisiones ponen en marcha un carrusel de consecuencias. ¿Y si esa decisión la llevaba a descubrir más de lo que estaba dispuesta a enfrentar? Rosa caminaba a paso lento, sintiendo el frío de la noche abrazar su piel. La oscuridad a su alrededor se asemejaba a un manto de incertidumbre que la seguía de cerca. Esa sala llena de rostros, de esperanzas y temores, la había dejado con el corazón en un puño. Las palabras del hombre aún resonaban en su mente, como un eco insistente que no la dejaba en paz. Aún así, había algo más profundo que la preocupación. La valentía de Alejandro había encendido una chispa en su interior, un deseo de luchar por un nuevo comienzo. Pero, ¿era suficiente? Su mente estaba repleta de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. Las dudas se amontonaban como sombras a su alrededor. Al llegar a casa, el silencio la recibió con frialdad. La habitación apenas iluminada la hizo sentir aún más sola. Miró la mesa de la cocina, donde los restos de la cena estaban esperando, como si el tiempo se hubiera congelado. Su familia debía estar durmiendo, ajena a la tormenta de sentimientos que la atravesaba. Se sentó en la silla, dejando escapar un suspiro pesado. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, siempre le había dicho que las decisiones no deben tomarse a la ligera. El camino puede ser rugoso, pero nadie, ni siquiera tú, debe decidir por mí, solía repetirle. Ahora, esas palabras parecían ser más relevantes que nunca. Pero, ¿cómo encontrar el camino correcto cuando todos los caminos parecían peligrosos? Un sonido la sacó de sus pensamientos. Era su hermano pequeño, Diego, que entró a la cocina en pijama, con los ojos medio cerrados y un osito de peluche aferrado a su pecho. ¿Estás bien, Rosa?, preguntó con su voz somnolienta, mientras se frotaba los ojos. Ella sonrió forzadamente, tratando de ocultar su tormenta interna. Sí, solo estoy pensando en algunas cosas. ¿Y tú? ¿No deberías estar dormido? No puedo dormir, respondió él. Escuché tu voz. Parecía que te preocupabas. Rosa sintió un tremendo alivio al mirar a su hermano. El simple hecho de que él se preocupara por ella la llenó de calidez. Así que decidió ser honesta, al menos en parte. Solo tengo que tomar una decisión importante.
Pero está bien, no tienes que preocuparte por mí. Diego se acercó y, sin pensarlo mucho, se sentó en el regazo de su hermana. Rosa lo rodeó con sus brazos, disfrutando del momento. La bondad de la infancia era como un bálsamo para su alma agitada. «¿Sabes?», dijo el pequeño, inclinándose hacia ella. «A veces, cuando tengo miedo, miro al infinito y pienso en las estrellas. Me acuerdo de que hay cosas grandes fuera de este mundo y que todo va a estar bien». Las palabras de su hermano resonaron en su mente, como un recordatorio de que su vida era más que los desafíos inmediatos. Tal vez la clave era mirar más allá de lo que veía. Tal vez el auténtico cambio llegaría si se atrevía a enfrentar sus miedos. Tomó la mano de Diego y, con determinación, decidió que al día siguiente regresaría a la sala. Necesitaba entender la verdad detrás de las palabras de Alejandro y de aquel hombre enigmático. Pero esa decisión vinculaba su vida con un camino lleno de riesgos. «¿Y si existe una oportunidad que nunca pensé que tendría?», murmuró para sí misma, como si se lo dijera al universo. De repente, una sensación de compasión la llenó. No solo por su familia, sino por cada uno de los rostros que había visto en esa sala. Ellos también estaban buscando algo, y a veces, lo más aterrador era que quizás, lo que anhelaban no estaba tan lejos, pero antes de que Rosa pudiera profundizar más, su teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo su meditación. Un mensaje de Alejandro se iluminó en la pantalla: «Espero que estés bien. Aquí estaré, esperando por ti». Al leer aquellas palabras, una mezcla de emoción y desafío la envolvió. La decisión que estaba a punto de tomar no solo definiría su vida, sino que podría ser el faro que iluminaría el camino para muchos otros que necesitaban su valentía. Se detuvo un momento, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Y mientras acariciaba el rostro de Diego, supo que el día siguiente podría marcar el inicio de algo genuinamente transformador. Pero también entendió que las revelaciones de esa noche apenas estaban comenzando. Las sombras del miedo parecían acecharla, pero Rosa sabía que la verdad estaba allí afuera, esperando ser descubierta. Y con un respiro profundo, se preparó para enfrentar no solo su destino, sino también los secretos que yacían en el corazón de su propia historia. ¿Qué más estaba por revelarse en este camino que apenas comenzaba a recorrer? Cuando Rosa despertó, la luz del sol atravesaba la ventana, bañando su habitación en un cálido resplandor. Era un nuevo día, y con él llegaba la promesa de cambios. Las sombras de la noche anterior todavía danzaban en su mente, pero había algo diferente. Una chispa de determinación iluminaba su corazón. Hoy sería el día en que enfrentaría sus miedos y buscaría respuestas. Después de preparar un desayuno sencillo para Diego y su madre, se armó de valor para salir. La decisión de regresar a la sala donde la había confrontado la verdad seguía latiendo en su pecho. Quería claridad, tanto para ella como para su familia. Cuando la noticia de su visita a la reunión llegó a Diego, él sonrió, como si estuviera confiado en que su hermana siempre encontraría el camino correcto. Al llegar a la sede, se sintió un poco nerviosa. El pulso de la ciudad, la energía de las personas que pasaban y el bullicio del tráfico creaban una atmósfera vibrante. Pero Rosa sabía que lo que iba a enfrentar no solo iba a impactar su vida, sino la de muchos otros que estaban en situaciones similares. Al cruzar las puertas del edificio, el ambiente se sintió denso, cargado de expectativas. Cuando entró en la sala, el murmullo se detuvo. Todos los ojos se posaron en ella, y Rosa sintió como su corazón latía más rápido. Miró hacia el centro. Alejandro estaba allí, su presencia tan sólida como siempre. Había en su mirada un destello de esperanza, y era contagioso. «Estaba esperando por ti», dijo él, acercándose a ella con una sonrisa genuina. Aquellas palabras la llenaron de confianza. Era el momento de abordar la verdad. Rosa tomó aire y se dirigió a la sala. «He reflexionado sobre lo que se dijo en la última reunión. Quiero saber más sobre este programa y lo que realmente implica», dijo, su voz firme y clara. La sala se mantuvo en silencio, esperando la respuesta. El falso Alejandro se adelantó, con una mezcla de arrogancia y desafío en su rostro. «Es fácil dejarse llevar por las palabras. La lección más dura que aprenderás es que lo que brilla no siempre es oro», dijo, y Rosa sintió la necesidad de defenderse. «Lo sé», respondió, su voz resonando con convicción. «Pero también sé que las oportunidades son raras y que a veces hay que atreverse a soñar. Mi familia lo necesita, y yo no puedo seguir llevándome todo este peso sola». La respuesta dejó una impresión palpable en el aire.
Varios presentadores hicieron eco en su declaración, mostrando asombro y, tras las palabras de Rosa, comenzaron a murmurar. Alejandro tomó la palabra, y su tono era firme. Rosa tiene razón. Este programa representa un cambio real. No se trata solo de dinero, se trata de oportunidades. Y si los que están en esta sala no están dispuestos a atreverse, ¿cómo esperaremos que otros lo hagan? La tensión creció, pero Rosa pudo sentir que la atmósfera cambiaba. Fue entonces cuando el verdadero Alejandro dio un paso adelante. Rosa, no pedimos una promesa vacía. Este programa necesita a alguien que represente una voz auténtica. Recuerda, esto no es solo para ti, sino para quienes luchan como tú. Todos necesitamos una oportunidad. Rosa sintió que su corazón se hinchaba de esperanza. Aquel llamada a la acción resonaba con ella. Miró a su alrededor y vio a otros rostros en busca de respuestas. El hombre que había discutido anteriormente se quedó en silencio, como si finalmente hubiera comprendido que la lucha era más grande que ellos. Estoy dispuesta a ser esa voz, declaró, sintiendo el peso de la decisión resonar dentro de ella. Quiero ayudar a otros. Quiero que, a través de nosotros, se generen cambios. Las palabras cayeron en la sala como una lluvia de consuelo. Con cada frase, el aire se despejó un poco más. La incredulidad y la renuencia comenzaban a desvanecerse, dando lugar a un torrente de posibilidades. La respuesta fue un aplauso suave pero sincero que se extendió rápidamente por la sala. Más allá de las miradas de los presentadores, vio a su familia, a su madre y a Diego, en el fondo, con el apoyo visible en sus rostros. La fuerza que Rosa sintió en ese momento no era solo suya, era un impulso colectivo que estaba creando un cambio. Al final de la reunión, la audiencia se dispersó, pero el aire seguía lleno de promesas. Alejandro se acercó a ella, su mirada profunda y sincera. Lo hiciste increíble. Estoy orgulloso de ti. Pero quiero que entiendas que esto es solo el principio. Necesitaremos trabajar juntos, y habrá momentos difíciles, dijo. Rosa asintió, sintiendo la emoción llenar su pecho, una mezcla de miedo y determinación. Estoy lista para cualquier cosa. Solo deseo que esto signifique un futuro mejor para mi familia y muchas otras. Juntos, se unieron a otros rostros que compartían sus historias, y poco a poco, la conversación se transformó en acción. Empezaron a planificar actividades, becas y eventos que ayudarían a que otros como ellos recuperaran la esperanza. Gracias a su valentía, Rosa no solo había cambiado su vida, a través de su decisión, estaba creando una red de apoyo que podría impactar a toda su comunidad. La vida seguía adelante, y con ella, la promesa de un mañana más brillante. El amor y la esperanza se entrelazaron, y Rosa ya no era la joven llena de dudas, sino una mujer con una misión, compartir su luz con otros y demostrar que, juntos, eran más fuertes. Nunca había estado tan segura. Ese era su nuevo comienzo, el camino que siempre había buscado, y ahora tú, querido lector, tienes la oportunidad de ser parte de ese cambio. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que inspiran y transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su luz. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.